por rotar. Vamos a ver si... Hola, hola. Voy a ver si... A ver, no. Mira, aquí yo creo que está bien. Y ya no te... A ver, acércate un poquito al micrófono. Yo creo que está bien, ¿eh? Sí. A ver, vamos a hacerlo más para allá. ¡Hola! Hoy tenemos un tema muy importante. Es por qué es importante, válgame la redundancia, que los niños reciban catequesis. Tenemos una invitada de lujo. Ya había venido aquí a Pregúntame, así que pues es un honor recibirla. Los invitamos a que compartan la transmisión. Yo ya llegando a mi casita la transmitiré o la compartiré desde mi perfil personal para que pues, las personitas que conozcan a mi invitada pues vean este importante tema. Y si quieren comentar algo, pues aquí está el chat, los comentarios aparecerán aquí y pues nada. Escúchanos por la 1370 de AM, Apostólicos. Y pues nada, bienvenidos. Yo creo que, a ver, déjame, mejor lo subo porque como que yo me incomodó mucho ahí. Nada más que la luz. Ahí disculpen si se ve todo. Saluditos, madrina Irma. Ah, ella nos ve desde Chicago. Madrina, comparta, comente y pues todo. Ah. Te quiero mucho, madrina. Bueno, ya merito empezamos. Y bueno, la importancia de que los niños reciban catequesis. Si tienen preguntas, háganlas llegar ahí. Y pues nada, gente preciosa, bienvenidos a Pregúntame. Bueno, le preguntan a la experta. Ah. A ver, estas son las redes de Apostólicos. ¿Te quieres poner los auriculares o así está bien? ¿Sí? Yo a veces no me los pongo porque se escucha muy fuerte, pero como que me hace... A veces me desconcentro y a veces me concentro. Depende. Ay, miren, hay una cosita aquí. Pero bueno. Bienvenidos a su programa Pregúntame. Estoy muy contenta, gente preciosa, porque están sintonizando 1370 de AM Apostólicos. Yo sé que escuchan la mejor estación de todas las radios. Ah. Bueno, bienvenidos, los saluda su amiga Miss Gaby Game. El día de hoy aquí en Guadalajara ya está haciendo calor. No sé en sus estados, yo la verdad aquí me siento ya un poquito en el mar. Ah. Pero pues la verdad está bien el clima. Con que no se ponga más caliente está bien. Y bueno, pues bienvenidos Apostólicos a su programa Pregúntame. Los teléfonos en cabina para que estén interactuando con mi invitada especial, pues son el 3122-4126 y el 3122-4577. Esos son los teléfonos aquí en cabina. Si ustedes tienen alguna duda en el transcurso del programa, pues háganla llegar, háganla saber a nuestra invitada porque el tema del día de hoy está muy interesante. Y bueno, pues ahora sí, sin más preámbulos, más adelantito les daré las redes de Apostólicos. Quiero que iniciemos con este tema porque pues es de gran relevancia en nuestra sociedad. Y bueno, el tema es por qué es importante que los niños reciban catequesis. Nosotros los adultos recibimos catequesis, bueno, también, ¿verdad? Es muy importante, ya para la próxima hablaremos de eso, pero ahorita son los niños. ¿Por qué es importante que los niños sepan cosas de Papá Dios, cosas de Jesús, cosas de nuestra mamita María y todo eso? Entonces, pues bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra invitada, la catequista Claudia. ¡Bienvenida, Claudia! Gracias por estar aquí, bonita. Muchas gracias a ti por invitarme, por el don que Dios me da de venir y compartirles, que es mi pasión. Bueno, Clau, para que se nos quiten los nervios, porque yo también ando nerviosa y a veces se me traba la lengua, vamos a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo. Yo sé que tú eres una mujer de gran fe, entonces pues vamos a pedir que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ponga en nuestros labios las palabras que deben de salir de nuestra boca. Entonces,
Pues bueno, te invito a que nos pongamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos y santifícanos. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, qué bonito. Sí, que nos santifique. Pues creo que estamos en sintonía porque yo también había pensado en esa Oración. sí. Y es Dios pues quien nos mueve, ¿verdad? Sí. Pues yo viendo de qué manera podemos compartir y preparar, pues me vienen muchas cosas a la mente, pero digo, tranquila, vamos siguiendo un orden porque esto de hablar de Dios abarca muchísimo y muchos sentidos, aunque el tema tengamos un tema, tenemos muchas veredas por las cuales debemos y podemos llegar. Y lo primero que pensaba yo era responder la pregunta, porque es importante que los niños reciban catequesis, pero para responder esa pregunta es necesario que sepamos qué es catequesis. Exacto, que es catequesis, ¿verdad? Mira, allá ya nos están preguntando cositas, pero más adelantito los vamos a leer, ¿eh? A ver, ¿qué es catequesis? Eso es... Sí, Es primordial, es si no, primordial. vamos a ver como en chino. Exactamente. Vamos a entender, ¿verdad? No, estoy... Ok, adelante. Ok, entonces ya me dediqué y me puse a buscar en el diccionario y encontraba que en latín significa introducir sobre la religión. Ok. Me encontraba que significa en griego acción destruir de viva voz. Me encontraba también que decía la definición es resonar en las orejas. Resonar en las orejas. Qué fuerte, ¿verdad? Resonar en las orejas. Pero si lo unimos, por ejemplo, al sacramento del bautismo, en un momento del rito del bautismo nos hacen la señal de la cruz en el oído con la palabra efeta, que significa ábrete. Ábrete. Entonces tiene todo un sentido y toda una ligación en todo lo de Dios. Por eso un verdadero cristiano que quiere conocer a Dios no se cambia de fe. Exactamente. Porque llega a la plenitud de la verdad. Bueno, entonces decía otra definición que es un conjunto doctrinal religioso. Y otra partecita nos decía que es un hacer, resonar. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque la palabra es muy fuerte, resonar. Sí. Como Gaby se sorprendió, o sea, resonar en las orejas. Así es, o sea, no es cualquier enseñanza, no es cualquier instrucción que se le va a dar a las personitas, a los niños en este caso, sino es algo grande. Por eso la misma palabra nos habla de resonar. Y entonces yo me iba también a la palabra, ¿qué significa doctrina? A ver, si dice que es un conjunto doctrinal, pues entonces vamos a ver también qué es doctrina. Sí, ¿verdad? A ver. Okay, vamos desmenuzando. Sí, poco a poco, porque a mí siempre, en vez de avanzar, ya saben que me voy para atrás. Adelante. Ok, dice, ¿qué significa doctrina? Y la definición nos dice, es un conjunto global de las concepciones teóricas enseñadas como verdades. Muy difícil de entender, ¿verdad? Ni tan fácil, pero habla de que es una enseñanza. Pero también nos hablaba que hay diferentes tipos de doctrinas. Por ejemplo, nos habla que hay una doctrina que puede ser política, una que puede ser religiosa, una que puede ser científica, puede ser militar o filosófica. Wow, o sea, nada más esos tipos. Sí, de los que encontramos ahorita. Pero entonces, como es doctrina, es una enseñanza, catequesis es una instrucción religiosa, entonces nosotros nos tenemos que ir a una doctrina religiosa. Wow, sí. ¿Verdad? Y la definición que yo encontraba en doctrina religiosa
Es un conjunto de creencias que los individuos adaptan como parte de su fe, abarcando las creencias cognitivas y la confianza en la misericordia de Dios, tal como se describe en los textos y tradiciones religiosas. ¿Qué tal? Bueno, Hoy aprendí ahora sí, también. desmenucémoslo más. Sí, porque nos habla también. A ver, entonces, si vamos paso a paso, porque es importante que los niños reciban la catequesis. Ya descubrimos qué es catequesis, ya vimos qué es doctrina y cuántos tipos de doctrinas hay, y ya sabemos que nosotros, nuestro tema nos va a centrar en la doctrina religiosa, y ya vimos qué es lo que abarca, pues habla el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros la doctrina, la catequesis es enseñarles a los niños a conocer a Dios. Entonces, pues eso mismo me va a llevar a decir qué es religión. Okay. Y la definición dice la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran como santo, como sagrado, espiritual o divino. Normalmente está acompañada de prácticas que fomentan una comunidad de personas que comparten la misma fe. Y entonces aquí me habla otra palabra que es muy importante, que nos habla de la iglesia. Entonces debemos de saber qué es la iglesia. Espero que estén aprendiendo. La iglesia. Y ahí nos hacen llegar sus duditas. Sí, por favor. Y entonces, si unas cosas no sé, les prometo que lo investigo. Si no, se va a quedar la repetición en el Facebook de Miss Gaby Game. Así que, pues ya, para que estén releyendo y reescuchando. Sí. Y entonces, cuando nosotros descubramos, a ver, y entonces, ¿ahora qué es iglesia? Pues entonces nosotros hemos de preguntarnos qué es la iglesia. Y entonces nosotros diríamos, pues la iglesia, entonces es el papa, son los obispos, son los sacerdotes. Ajá. Pero hay algo muy hermoso, y es que la iglesia la formamos todos los bautizados. Es decir, Gaby, yo y ustedes oyentes, todos somos iglesia. Puesto que estamos en esta estación, estamos escuchando este tema porque algo nos llama, porque tenemos la luz del Espíritu Santo y estamos siendo iglesia. Así es. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y en este momento, o sea, la gente que nos está escuchando o los que nos están viendo a través de el Facebook, pues estamos siendo iglesia y nos estamos, ahora sí que estamos recibiendo catequesis. Sí, y estamos recibiendo, porque Gaby decía, a ver, pero a los adultos también reciben catequesis, pues también vamos a llegar a ese punto. No lo vamos a desglosar completamente, pero sí vamos a llegar a unos puntos que son importantes. Y entonces yo al ir meditando toda esta parte encontraba, a ver, ¿pero cómo? Era mi pregunta que yo ponía. ¿Y cómo lo ponía? Pues es un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad. La religión se encamina a fortalecer al hombre desde la fe y la espiritualidad, y es un proyecto de vida para miles de personas. Wow, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Sí. Porque cuando nosotros estudiamos y a veces nos dicen, ¿qué religión profetas? Pues soy cristiano, sí, pero cristiano aquí, cristiano católico. La palabra católico significa universal, es decir, que es para todas las gentes. Es para todos, nadie está excluido, ¿verdad? Se excluye el que quiere excluirse. Así es, nadie está excluido. Pero ahora necesitamos nosotros, para ir abarcando y necesitamos ir llegando al tema poco a poquito, nosotros, gracias, necesitamos saber cómo podemos pertenecer, porque también tenemos que pertenecer, sí, y nosotros en la libertad que Dios nos ha dado. Yo siempre digo, Dios pudo habernos hecho a todos bien portaditos, a todos igualitos, bien peinaditos, que no le diéramos lata. Ajá, así nos pudo haber hecho. Pero no. Pero era la libertad con la que nos crea, nos enseña el bien y el mal. Y nos da la libertad y nosotros decidimos qué camino es el que queremos seguir. Entonces, en esa libertad, Dios nos permite ser esos cristianos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien fácil, a través del santo sacramento del bautismo. Fíjense que en la antigüedad, en los primeros cristianos en la iglesia naciente, como era el papel de los padrinos, era tan importante que comienza la fe. Yo ayer que daba pláticas de bautismo compartíamos que en Pentecostés nace la iglesia.
Ya nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo a los 40 días después de su resurrección. 10 días después viene el Espíritu Santo que Dios. Ok, te voy a cortar la inspiración, Clau, y vamos a hacer una breve pausa y regresamos con su programa Pregúntame. Muy bien. Regresamos. Ay, Dios, bien rápido que se va el Sí, tiempo, ¿verdad? sí. Bueno, vamos a saludar. A mi madrina dice, hola mija, yo también te quiero mucho. Ay, saludos, nuestro amigo Humberto. Si tienen dudas, háganlas llegar a Claudia. De verdad que ahorita al principio sí fue como mucha información, pero pues qué bueno que lo estás desglosando de esta forma para nosotros ahora sí que tener un poquito más de conciencia de todo lo que implica la catequesis y ser cristiano, ¿verdad? Así que pues bueno, los invitamos. Hay personitas probablemente conocen a Claudia porque hay muchos aquí conectados. Entonces pues ¿quieres saludar? Así de lejecitos. Pero bueno, hagan sus preguntas y aquí yo se las leo a Clau. Bueno, ahí aparecerá. Todavía no aparecen preguntas, pero bueno. Ok, o sea, Que es bien importante. ¿qué rompecabezas tan grande? Sí, es que nos podemos quedar cortos si nada más nos centramos en una partecita. Por Sí, eso te tiene digo, que irse a la raíz. Sí, Exacto. es como cuando yo les doy pláticas a las personas de primera comunión Sí, y ya muy en la línea. Creo que ya. Continuamos con sí, ya. Pregúntame. Y estamos de vuelta en tu programa Pregúntame, pero pregúntale a mi invitada especial. Y bueno, te recuerdo los teléfonos aquí en cabina por si tienes alguna duda, si se te dificultó entender un poquito en el primer bloque lo que nos contaba Claudia, pues bueno, es buen momento para que hagas llegar tu duda. El teléfono en cabina los teléfonos en cabina son el 3122-4126 y el 3122-4577. Recuerda seguir a Apostolicus en todas sus redes. Ahora sí te las comparto. En Facebook los encuentras como Apostolicus, en Instagram como Apostolicus-mex, en X como Apostolicus MX, en TikTok como Apostolicus y en YouTube como Apostolicus MX. Así que bueno, ya lo sabes. Recuerda seguir las redes de Apostolicus porque tiene mucha buena programación a lo largo de todo el día y toda la semana. Así que bueno, continuamos para no desviarnos. Porque sí está como... a mí se me hizo bien bonito lo que dijiste. O sea, para ser cristiano, o sea, tenemos que conocer, ¿no? Nuestra iglesia. Y pues que todos somos parte de esto. O sea, y cómo hacerle para formar parte de la iglesia, pues bueno, nos estabas contando un ratito, bueno, nos comentaste eso en el primer bloque, pero nos estabas comentando sobre el bautismo, así que, bueno, vamos a darle continuidad. Sí. Bueno, entonces, los primeros tiempos del cristianismo, funcionaba así de esta manera el padrino, miren qué bello, nace la iglesia católica cristiana en la fiesta de Pentecostés, alrededor del año 33 después de Cristo. Entonces llega el Espíritu Santo y se derrama sobre los apóstoles y reciben los dones del Espíritu Santo. Si no se lo saben, se los dejo de tarea. Reciben los dones del Espíritu Santo, los frutos, los carismas. Los apóstoles estaban encerrados porque tenían miedo de que ellos les hicieran lo mismo que su maestro. Entonces ellos tenían miedo, pero perseveraban en la fe. Y tenían un regalo muy hermoso que era nuestra Madre Hermosa. Ay, no, bueno. No, yo si hubiera estado en esos tiempos, sería otra. Sí, la misión de ella todavía no ha terminado. Sí. Fíjense qué interesante. La misión de San José había terminado y había subido al cielo. Es que nosotros recordamos el patrón de la buena muerte, San José, porque muere en los brazos de la Santísima Virgen María y de su hijo Jesús. Exacto. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Por eso es el patrono de la Santa Muerte. Bueno, entonces ya había terminado la misión de San José. Después la misión de nuestro Señor Jesucristo con las palabras en la cruz. Todo está consumado o todo está cumplido. Pero nuestra Madre Bella, ella seguía. Todavía su misión no había terminado. No se había consumado. Todavía no se había consumado. Entonces tenía que seguir ella y tenía que quedarse. Y a mí me maravilla eso porque pienso en los apóstoles. Acuérdense, uno ya no estaba, ya nos quedaban 11 apóstoles que perseveraban en la oración. Pero ellos necesitaban una mamá.
Necesitaban una mamá que los acogiera, que Sí. los abrazara, que los fortaleciera, que les contara, y de ahí me imagino que nace el Evangelio de San Lucas, que les contara lo de la Anunciación, Sí. cómo sucedió, porque en el Evangelio de San Lucas es donde nos cuentan datos hermosos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estaba la Santísima Virgen con los apóstoles y entonces los animaba, los fortalecía. Cuando llega el Espíritu Santo, entonces ellos se llenan de uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don del conocimiento. Y uno de los dones del Espíritu Santo, que es el santo temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios, sino cuidar lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos para no ofender a Dios. Sí. Y les da el don de la fortaleza. Entonces en ese momento se abren las puertas donde ellos estaban, que era en el cenáculo, y salen a predicar. Y entonces salen a predicar, y entonces ahí, si leemos el texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que salen y San Pedro a la cabeza. Recordemos que San Pedro es el primer papa de la Iglesia Católica, entonces él sale al frente. Eso nos da a nosotros como dato ver que sale él al frente, entonces nos damos cuenta que es verdad, que fue el adelante sobre los demás apóstoles, porque nuestro Señor Jesucristo cuando lo llamó, recordemos que no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y entonces Dios tiene una bella costumbre que cambia el nombre para darnos una misión. Sí. Entonces el apóstol Pedro se llamaba Simón, entonces nuestro Señor le dice Kefas, o sea Pedro, que significa piedra, y sobre esa piedra va a edificar su iglesia. Entonces por eso él sale a la cabeza y entonces él empieza a predicar a los judíos y a los gentiles. Recordemos que el pueblo elegido por Dios pues es el pueblo de Israel, pero cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz se rasga el velo que estaba en el templo de Jerusalén, que era el lugar donde tenían el santo de los santos, que era donde solamente un sacerdote una vez al año entraba porque tenían la presencia de Dios. Wow. Al abrirse ese velo, al romperse, al rasgarse de arriba hasta abajo, nos habla que entonces es cuando ya la fe va a ser para todos. Wow. Porque en el templo de Jerusalén solamente entraban del pueblo de Israel, porque pues era su Dios, era su templo que ellos habían construido. Recordemos que los otros pueblos que viven alrededor de ellos decían, el Dios de Israel es poderoso, es que el Dios de los judíos. Entonces era su templo, era su lugar donde ellos tenían esa presencia viva de Dios, pero solamente entraban ellos. Wow. Y entonces cuando se rasgan las vestiduras del templo, el significado es que ahora la fe, la iglesia y todo es para todos. Wow, es que yo no la sabía. Wow, qué bonito. Sí, se abre para todos. Por eso decimos, en la iglesia, en la libertad que Dios nos ha dado, entramos los que queremos. Exactamente, los que queremos. Y entonces por un deseo, aunque la fe ahorita está tan valiente, porque ahora muchos papás no quieren bautizar a sus niños, muchos niños que no quieren hacer la primera comunión, los papás dicen, es que no quiere ir al catecismo. Yo me acuerdo que antes mandaban los papás y no los niños, ¿verdad? Claro, o sea, los papás son los los meros, ¿verdad? pero ahora Sí. pues creo que ya cambiaron los papás. Yo también eso creo. Y pues también los chicos que están en la adolescencia, que es la edad para la confirmación, pues tampoco dicen los papás, es que no quiere venir. Bueno, papás, es una tarea de nosotros de enamorarlos. Miren, entonces nosotros recibimos al Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Entonces a nosotros, yo ayer en las pláticas de bautismo les decía, nosotros nos acercamos a bautizar a nuestros niños, aunque a veces no sabemos qué significaba, aunque a veces no sabemos qué se recibe. O muchos nada más por quedar bien ante la sociedad o porque es una fiesta, vamos a pasarla bien y hasta ahí, Ajá. ¿verdad? De hecho, un poquito años atrás cuando dábamos pláticas de bautismo y una compañerita amiga que trabajaba conmigo en la catequesis Iduna, ella les decía... Saluditos, Saluditos. Aidona. Ella les preguntaba, ¿por qué quieren bautizar a sus niños? Y unas personitas decían, es que porque se asusta y brinca mucho. Y otros, es que porque tiene miedo, porque no deja de llorar. Era como el sentir de ellos que por eso querían bautizar a sus niños. Entonces cuando les dábamos la catequesis, pues cambiaba el concepto. Por eso yo digo que no son pláticas prebautismales, sino que es catequesis, es enseñanza, es doctrina, claro. es religión, ¿verdad? Y entonces esa era como la idea. Y ayer que estábamos en las pláticas de bautismo, yo les decía a las personitas, bueno, a ver, nosotros como ya fuimos bautizados,
Entonces hay un deseo en nosotros, quiero bautizar a mi hijo, no sé lo que sea, no sé qué, pero yo quiero bautizarlo. Sí. Y eso es lo que los hace llevarlos. Pero ahora yo me he dado cuenta que muchas personitas dicen, es que es una fe que me heredaron mis papás y yo no quiero estar dentro de esa fe, yo quiero elegir libremente y todo. Entonces, ahorita la mentalidad que lo que uno piensa, parece que lo pensarán todos, son corrientes. Alguien Sí. piensa, lo dice y lo adoptamos nosotros. Entonces, yo me encuentro con esa parte de que ahora los jóvenes, sobre todo que son papás, dicen, ya voy a dejar que él crezca y cuando crezca que él decida qué fe quiere Lo que recibir. quiere decir. Ajá. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que tenemos la autoridad, verdad? Y déjenme decirles, por eso quería Sí. compartirles un poquito. Yo me traje mi boleta de bautismo. Sí, miren, bueno, aquí se los voy a mostrar de lejecitos para que vean que sí, o sea, ya tiene mucho Pertenezco a la tiempo. iglesia, ¿no? Pertenece a la iglesia, Claudia. Ah. No, y bueno, y está muy, ya, o sea, igual el acta. Sí, ya está hasta amarillita. Pero tengo poquitos años. No, sí está chiquita, sí. Bueno, entonces, me la traje porque yo en el ir conociendo, yo digo, benditos mis padres. Ay, ¿cómo que benditos tus padres? Sí, es una alabanza de agradecimiento a ellos por haberme dado esta fe. Sí, Yo siempre digo que nadie ama lo que no conoce. claro. Es como si yo preparara a unas muchachitas a recibir catequesis, pero aparte yo les dijera, fíjense que ya tengo sus novios. Ujú. Están guapos, son simpáticos, son buenos muchachos, son alegres, son creyentes. Y les digo, ya está todo listo para que se casen mañana. O sea, oye, pero no lo conozco, no sé qué hace, no sé a qué se dedica, no sé nada de él, sus emociones, cómo es en el día, no, pues no Fíjense se puede. que estamos bien en sintonía porque yo esperaba que Gaby me contestara y me contestó. Ah, bueno. Y entonces precisamente así es. Me dirían, oye, espérate, pero si yo no los conozco, o sea, Sí, son claro. buenos para ti, pero para mí, a lo ¿Cuáles mejor son sus valores? O sea, Ajá. no. A lo mejor esa no es mi expectativa, pero les doy este ejemplo para decirles que nadie ama lo que no conoce. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra fe, no la vamos a amar. Y no vamos a llegar a decir, benditos mis padres que me bautizaron. ¿Por Sí. qué? Porque no lo conocemos. Y entonces yo caminando y caminando durante estos 24 años, pues yo estoy enamoradísima de Dios. Y entonces encontré también mi boleta de confirmación, porque déjenme les digo, hay algún dato muy curioso, ahorita lo veíamos Gaby y yo. Sí. Dice que yo fui bautizada el 28 de agosto de 1976, 3 meses después de que nací. Y dice en mi boleta de confirmación que fui confirmada el 29 de agosto, pero no se le ve, se ve Bien. 1970, pero no sabemos qué, en qué termina, en 6, en 7, no sé. Pero me llamó la atención, digo, qué curioso, mira, 28 y 29 de agosto para celebrar. Entonces déjenme decirles que muy diligentemente mi mamá, pues me lleva al sacramento del bautismo, mi mamá y mi papá. Me llevan al sacramento de la confirmación, me llevan al sacramento de la primera comunión. Recuerdo que mi mamá decía, levántense, vamos a ir a misa de 8:30 de la mañana los domingos, uno quiere descansar, pero lo más bello era, no, levántense y váyanse, vamos. Y ya estando en la misa era, váyanse a confesar, y nosotros nos empezaba a doler el estómago, no, ¿cómo que Ay, mamá? no. Voy a contar todas Todo lo que he las hecho. travesuras que he hecho, ¿no? Y entonces Sí. nos llevaba a confesar. Después pasan los años, cumplo mis 15 años y mis papás organizan mi fiesta de 15 años, que 15 años es acción de gracias, no es sacramento. Acción de gracias porque Dios ha permitido a esta hija tener vida hasta los 15 años. Y entonces yo empezaba a repasar y decía, y a los 17 años me caso. Wow, muy chiquita. Me casé, sí, me casé, Pequeñita. me casé en febrero al civil y en mayo a la iglesia. Y entonces me encanta, yo le digo a Dios, Dios, tómale en cuenta a mi esposo que nunca me separó de ti. ¿Cómo? Sí, que no me dijo, vámonos a vivir juntos, ¿no? Sino que bajo el sacramento del matrimonio y después de casarnos, ahora sí vivimos juntos. Qué bendición porque actualmente pues ya no pasa eso, ¿verdad? Ujú. Ya primero se juntan y ya después se casan, o se juntan y ya no se casan, o sea, Así es. un desorden, un caos. Sí, estamos viviendo en el caos, me imagino, del Génesis.
que todo era caos, Sí, exactamente. ¿verdad? Estamos en Génesis entonces. Sí. Nos vamos ya a nuestro Muy bien. segundo corte, Clau, y regresamos en tu programa Pregúntame. Ok, ya nomás cierro un poquito esa partecita. ¿Cuántos bloques nos quedan? ¿Dos? Dos. ¿No? Ah, muy bien. Sí, bien rápido, ¿no? Ay, sí. Quise nada que me den 2 horas. A veces quisiera eso, pero Sí. ya no es posible. Ah. Pero es bueno porque si dejas como picadito. Sí, exactamente. Entonces, quiero buscar, quiero conocer. Quiero aprender indagar, más. Quiero aprender. Claro. Y eso también lo vamos a ir tocando. Muy bien. Pues ya, 2 bloquecitos. ¿Alguna duda? Ah. No me aparecen sus dudas, pero bueno. Gracias por aquí, por estar ahí presentes. Y pues nada, gente preciosa. Ay, yo aquí. Es que de aquí me voy a mi escuela. ¿Tú crees? Sigue muy bien. Sí, no. Paramos. A seguir preparándonos. Sí. Sí, de todo hay que hacerle en esta vida. Fíjate que hace tiempo yo estaba en la licenciatura de catequesis, bueno, catequeta. Me salí porque pues no pude, por los tiempos, el trabajo y así, ¿no? Era asistir como a las 7 y salir como a las 9:30, entonces ya a esa hora ya no empieza a haber rutas y pues ya se empieza a complicar y se empieza a oscurecer y así, ¿no? Pero sí me gustaría retomarla, sin embargo, se me hace como mucha carga mental porque son materias como que filosofía, teología y bueno, cosas acá bien random, bien pesadas. Y digo, bueno, se necesita mucho discernimiento. Sí, y preparación. Claro. Y estamos de vuelta en tu programa Pregúntame. Y bueno, te recuerdo los teléfonos en cabina aquí en Apostólicos son el 3122-4126 y 3122-4577. Si tienes alguna duda respecto al tema que es la importancia de que los niños reciban catequesis, pues bueno, hazla llegar a nuestra invitada especial, Claudia. Y bueno, vamos a darle continuidad a lo que nos estabas diciendo, Clau. Bueno, y para cerrar esta partecita, entonces yo le digo, Señor, tómale en cuenta a mi esposo este acto de generosidad, de haber decidido que nos casáramos bajo la bendición de Dios y bajo la bendición de Dios tener nuestros hijos, y bendito sea Dios, ¿verdad? Bueno, entonces les comparto un poquito esta parte para las personitas que dicen, es que yo no quiero esa fe que me heredaron. Y yo les digo ahora que después de estos años de estudio, de preparación, yo amo mi fe. Sí. Y también decirles que alguien que verdaderamente conoce su fe no se va a ir. Yo siempre digo, la mesa ya está servida. Y está servida con los mejores manjares. Entonces solo hace falta que en esa libertad en la que Dios nos creó, nosotros accedamos a ella. Y algo importante que comentaste en el segundo bloque, creo, ¿sí? O en el primero, no me acuerdo. Pero bueno, comentaste algo, o sea, están los que quieren estar. Entonces también, investiga, conoce el que quiere. O sea, el que está interesado, ¿no? Es como si fuera una relación, ¿no? O sea, Dios y yo. Entonces yo estoy interesada en conocer a Dios. Entonces ahí estoy. Y me estoy preparando y estoy conociéndole y estoy amándole más. Entonces así uno, o sea, conociéndole, se le ama más. Sí. Entonces, qué bonito lo que dijiste. Aparte yo digo, imagínense, vamos a ir al cielo. Acuérdense que el cielo fue para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, me voy al Padre y voy a hacerles una morada, o sea, una casa. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, nos dijo. Entonces imagínense, si no lo queremos conocer aquí, si no lo conocemos, pues ¿cuál va a ser tu alegría de ir al cielo? Claro. O sea, ¿qué vas a ir a buscar? Exactamente, si no lo conociste aquí nunca, o sea, nunca te diste la oportunidad de conocerle, pues allá vas a llegar y pues te vas a sentir un completo extraño. Y vas a decir como a veces dices, dicen, qué flojera la catequesis, nomás se la pasan rezando, nomás esto. No, es muchísimo más. Y vamos caminando para allá. Ok, entonces es esta partecita que yo les comparto, que en verdad, alguien que conoce a Dios no se va. Claro. Alguien que conoce a Dios te hace que en el momento de la consagración te pongas de rodillas, aunque te ensucies las rodillas. Claro. Te hace que en el momento de la participación de la Santa Misa participes, que cantas, que de rodillas, que te sientas y escuchas, que la oración universal
participamos, que el acto penitencial lo vivimos y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados veniales para que se nos borren y estemos listos para celebrar la Santa Misa. Sí. Entonces, pero con un verdadero conocimiento, volvemos a lo mismo, nadie ama lo que no conoce. Bueno, ahora, entonces si a nosotros nos trae aquí el tema de por qué es importante que los niños reciban la catequesis, el SEDEC, que es el encargado de la catequesis aquí en la diócesis de Guadalajara, ha formulado un esquema de libros. Sí. Nosotros Me encantan. Nosotros conocemos el misterio de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Sí. Entonces el esquema de la catequesis es los libros. La etapa número 1 es la etapa amarilla, que abarcamos el conocimiento de Dios Padre. Y les traje a mi papá Dios. Ay, miren, aquí está papá Dios. Se los muestro a los chicos de Facebook. Y bueno, qué bonito porque me hace recordar, o sea, yo estoy en otro apostolado, en radio también, Valora, y doy catequesis infantil. Entonces, bueno, ya llevo un montón de años en eso de estar dando catequesis y pues me encanta la primera etapa. Sí. Me encanta conocer a papá Dios. Y es muy bonita. Yo Sí. esa etapa solamente la he dado muy pocas veces, pero conocí a mi papá Dios y ya aquí lo tengo. Se ve poquito viejito si lo ven de... Pero como está bien nosotros lo bonito. estamos viendo. Miren, para que se lo imaginen los que nos escuchan. Trae una vestimenta roja, su barbita blanca y un sombrerito. Una corona. O la corona. Sí. La corona muy brillosa, Sí. dorada. Sí. Ujú. Que manifiesta su realeza, Así es. su dignidad, su gloria. ¡Wow! ¡Qué bonita! Yo solamente he tenido la oportunidad de trabajar con en la etapa amarilla, que son desde los 4 años. 4, Sí. 5 y 6 años. Y recuerdo dábamos la catequesis en Los Andadores. Había una señora muy bella que conocimos a través de la catequesis. Y antes de que nosotros llegáramos, yo tenía el grupo de los niños chiquititos. Y entonces nos tendía una cobija en el piso. Ujú. Y ya yo llegaba con mis niños y nos sentamos en la cobijita, les llevaba de diferentes materiales para que ellos empezaran a trabajar. Las personas a veces me preguntan, oye, pero mi hijo no sabe leer, no se preocupen. Ahí nosotros trabajamos pegando sopitas, haciendo bolitas y trabajamos manualmente, o sea, no necesitan mucho el escribir. Y escribí, exacto. ¿Verdad? Entonces nos sentábamos en esa cobija que la señora providencialmente nos ponía y era un estar compartiendo con los niños y créanme que no se aburrían. No, y luego pasa bien rápido el tiempo en la catequesis, dura 1 hora, ¿no? Sí, 1 hora. Sí. Y entonces yo me agachaba para ayudar a los niños a pegar y cuando menos pensaba ya tenía un niño acá arriba de mí. Y tenía mi Biblia en mis piernas leyéndoles, hablándoles de nuestro Señor, de Papá Dios, sobre todo porque es donde nos enfocamos. Y ellos a veces querían sentarse ahí muy cerquitas de mí y tocaban las escrituras, entonces es algo muy bello. Y la etapa amarilla, que es la primera etapa, abarca a los niños de 4, de 5 y de 6 años para que aprendan a conocer a Papá Dios. Sí. Y ahí tomamos todos los temas de Papá Dios, que es maravilloso. Hablamos de la creación, hablamos de Él como creador, hablamos de su presencia en el Antiguo Testamento y desarrollamos, por ejemplo, hay un tema que se llama Tengo un cuerpo, Sí. tengo unos papás, tengo unos abuelitos y desarrollamos en unos temas muy fáciles para que ellos tengan ese contacto con Dios. Sí. Y entonces viene la etapa la etapa naranja, que abarca de los 7, de los 8 y de los 9 años. En esta etapa nosotros ya les empezamos a hablar a ellos de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y les Wow. hablamos del nacimiento, hablamos de historia de salvación, que desde el Antiguo Testamento ya estaba anunciado que iba a venir el Mesías, el Salvador, el ungido. Entonces ya estaba profetizado y abarcamos toda esa parte de nuestro Señor Jesucristo. Les hablamos del nacimiento, les hablamos de sus parábolas, les hablamos de su enseñanza, porque nuestro Señor Jesucristo vino a dar catequesis. Sí. Vino a dar Él es el doctrina. número 1, Ajá. number one. Sí, él es el maestro por excelencia. Así es. Él vino a dar doctrina, Él vino a dar catequesis, Él vino a dar enseñanza, Él vino a hablarnos de nuestro Padre Dios. Recordemos un poquito el pueblo judío, ellos temían nombrar el nombre de Dios y a veces lo designaban como cielos, porque cuando Dios hablaba con Moisés temblaba.
Y entonces me imagino que el pueblo de Israel empujaba a Moisés, tú ve a hablar allá con Dios, nosotros aquí te esperamos. Nosotros aquí te esperamos, ¿eh? No queremos que nos jalen las orejas. Sí, porque cuando Dios hablaba con Moisés y subía al monte Sinaí, el pueblo estaba abajo en expectación. Y entonces temblaba y había truenos. Entonces, acuérdense que la tradición del pueblo judío era oral, la transmitían de generación en generación. Y entonces pues eso les enseñaban. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo les dice que Dios es su papá, acuérdense la palabra Abba, papá, papito. Entonces el pueblo de Israel así como, ¿qué le pasa? ¿De qué está hablando? Ajá, Eso sí, no puede ser posible. Sí. Gente incrédula. Y decía, si ellos tenían ese pensamiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo viene y les dice, por eso era un escándalo. Por eso lo perseguían y decían, ¿cómo es posible? Si nosotros conocemos a su papá que no es José el carpintero y no es María su madre, entonces no entraban en ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el conocimiento. Por eso fíjense, hasta antes de nuestro Señor Jesucristo que instituyera el sacramento del bautismo, había el bautismo de San Juan el Bautista. Pero ese no era un bautismo de sacramento, era un bautismo de arrepentimiento de los pecados, de conversión. ¿Para qué? Para que cuando llegara el Cordero de Dios, entonces el corazón ya estuviera dispuesto a la escucha de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ay, qué bonito todo lo que nos estás contando. Ay, no, de verdad que qué bendición, ¿eh? Qué bendición tenerte, Clau. A ver, prosigue. Gracias. Y entonces, gracias por las flores. Es nuestro Señor. Yo le dije, vamos a ir a la radio, a ver qué quieres tú decirles a las personitas. Le mandaba el mensajito a Gaby y le dije, ahí estaremos. Y digo, si Gaby piensa, ¿quién va a venir? Pues Dios primeramente y yo lo vengo acompañando. Así es. Bueno, y entonces era ese bautismo de conversión para disponer, para preparar al pueblo, para recibir al Cordero de Dios nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que venía a cumplir esa misión. Ya decíamos ahorita que San José cumple su misión, nuestro Señor Jesucristo cumple su misión, venía a cumplir esa misión. Y una de las cosas que él venía a hacer era hacer iglesia. Por eso elige al grupo de sus 12 apóstoles. Por eso les da catequesis, volvemos a lo mismo, los instruye durante 3 años. 3 años. Durante 3 años comían con él, seguramente desayunaban con él, se levantaban y seguían hablando con él. Y entonces les hablaba, como decía una de las definiciones de catequesis, hacer resonar, que resuenen en las orejas. Fíjense, no dijeron así bien delicadito, oído, no, que resuenen en las orejas, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces ellos fueron instruidos para recibir esa enseñanza y ese encargo y esa misión que nuestro Señor les había de dar, porque aunque Dios es eterno, acuérdense, en el libro del Apocalipsis, Jesús ayer, hoy y siempre, aunque Él es eterno, Él tenía que volver al Padre. Y eso lo vemos en los libros de la tapa naranja. Había que volver al Padre y entonces Él tenía que irse, pero quería dejar aquí. Tanto ama al ser humano Dios que quería dejar su iglesia para dejarnos los medios de santificación. Acuérdense, a mí me llama mucho la atención y siempre pienso, Dios pensó en nosotros, primero existimos en su pensamiento y luego existimos. O sea, no somos ni obra de la casualidad, ni nada de eso. O sea, primero estuvimos en su pensamiento. O sea, qué privilegio, señores. ¿verdad? Y aparte, tenemos que volver a Él. Claro. Entonces nos deja la iglesia como ese medio de salvación y de santificación para volver a esas habitaciones que tiene nuestro Padre en el cielo. Entonces, reciben los apóstoles esta catequesis y todo, tienen esa vivencia, pero recordemos que cuando pasa esta situación de que a nuestro Señor Jesucristo lo apresan, todos los apóstoles se van. Sí. Humanamente, el miedo, ¿verdad? Sí, exactamente. Se van y entonces se queda nuestro Señor Jesucristo ahí solo. Acordémonos que estamos hablando de que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Entonces, bajo el dominio romano fue azotado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues, obviamente, el pueblo de Israel, obviamente los apóstoles sabían cómo se las gastaban, ¿verdad? Y yo siempre pienso y digo, ¡ay, no! Si yo hubiera sido nuestro Señor Jesucristo, así nada más, en mi pensamiento, nunca, no le llego ni a la merita parte del piso. Pero yo decía,
Nos vamos a ir al último corte, Clau, y regresamos al programa. Ok. Regresamos Rápido. Pregunta. Ay, Diosito Santo. Danos otra hora. Que se extienda, ¿verdad? Sí, que se extienda, ¿no? Es que sí, como dices, es mucha información. Ajá. Sí. Por eso te decía, ¿cómo? ¿Dónde? Mira, es que tenemos tanto para llegar. Y eso que dejé en paréntesis, los primeros cristianos, hay que volver, porque nos va a seguir llevando. Sí, pues esto ya es el último, ya tú me dices, tú como lo quieras concluir, nada más regresamos y pues hago la presentación de que ya es el último y no sé, con consejos, puntos importantes que tú veas, que consideres que son importantes. De hecho, la tapa azul nos va a llevar al Espíritu Santo. Y ya. Sí, exactamente. Ya es en este bloque. Ay, mira, hay preguntas. Bueno, Marco Ramos dice saludos en especial a mi esposa Claudia. ¡Ah! ¡Qué bonito que lo está haciendo! Y Sandra Guzmán dice saludos hermosas, espero que... ya me encuentro mejor, gracias Sandita, Sandy bonita. Es que ayer andaba malita y no fui a Valora. Estaba delicada el estómago por andar de golosa, comiendo comidas que no debo de comer, pero como dices, ahí vamos de desobedientes, ¿verdad? Ahí caemos. Y pues si algo me hizo daño el domingo lo comí y pues ya todo el lunes estuve malita. Pero bueno, ya estoy mejor. Aquí ya todo el mundo se enteró. Sí, feliz. Sí, no. Es que la palabra de Dios te llena de alegría y de esperanza. Sí. Ay, no, qué bonito es instruirse, ¿verdad? Y escucharlos. Continuamos con El último. Sí, Qué rápido. sí. Y estamos de vuelta en tu programa Pregúntame y bueno, vamos a concluir ya en este último bloque, en este cuarto bloque, de la importancia de que los pequeñitos reciban catequesis. Entonces, pues bueno, este es nuestro último bloque, Clau, así que pues te doy la palabra porque es mucha información y yo creo que se comparta lo que se pueda y lo que Dios decidió ya, sí. Hasta aquí, Ya mija, está. ya. Como, Entonces, pues adelante. como cuando crea el mar y le das tu límite, hasta aquí llegas. Hasta aquí llegas. ¿Verdad? Ok. Y entonces, Nos quedamos en los apóstoles. los apóstoles. Ok. Y entonces se Cuando van- lo dejaron solito. cuando lo dejan solito, ¿verdad? Entonces ellos se van y dejan a nuestro Señor Jesucristo ahí solito y recordemos, me voy a ir un poquito más rápido, pero espero dejar en su corazón el deseo de estudiar, ¿eh? Sí, aprender. Y decíamos que el apóstol Pedro a la cabeza. Entonces, ayer veíamos un tema en Primera Comunión y hablábamos de cómo las personas se arrepienten y deciden su cambio, su conversión. Entonces meditábamos en el apóstol San Pedro, que nuestro Señor Jesucristo le dijo, es que tú me vas a negar 3 veces. Y el apóstol San Pedro, no, yo aunque todo esté, yo no lo hago. yo ahí voy a estar. Y entonces él seguía de lejitos a nuestro Señor Jesucristo y llega al pretorio, que es como el patio donde iba a ser nuestro Señor Jesucristo recibir su juicio. Entonces le dicen, es que tú andabas con Jesús, y él, no. Y luego se va con otro puñito de gente, es que tú, yo, ¿cómo que te me haces que andabas con Jesús? Y él, no. No. Y por tercera vez le preguntan, oye, es que a mí se me hace que sí. Y entonces él en ese momento tiene un encuentro con la mirada de nuestro Señor Jesucristo y lo niega. Y sale y decía que toda la vida lloró su pecado. Pero muy bonito, fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, y me imagino el apóstol Pedro, ¡oye, ahí viene! ¿Qué le voy a decir? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿me quieres? Y el apóstol Pedro, me imagino, me meto yo a los pasajes bíblicos y me imagino que agachó su cabeza y digo, sí, Señor. Y nuestro Señor le volvió a preguntar, Pedro, ¿me quieres? Y el apóstol, sí, Señor. Y por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Y le dice, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y entonces nuestro Señor le dice, apacienta mis corderos. Fíjense la importancia del simbolismo. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Y cuántas veces reafirma que lo quiere? 3 veces. 3 veces. En la Biblia hay mucho simbolismo. El número 7 significa la plenitud. ¿Y nosotros Wow. cuántos sacramentos tenemos?
7 sacramentos. 7 sacramentos. Sí. Si el hombre quiere ser pleno, a vivir los sacramentos. Así ¿Verdad? es. Pues todo esto que les platiqué lo vemos en la etapa naranja y nos falta la etapa azul de conocer el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ahí Wow. conocemos a la belleza del Espíritu Santo, ahí conocemos que no es una paloma, es una No, persona. no es una paloma. Son signos que nos hablan de la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros estamos leyendo las Escrituras y nos encontramos con el signo de la paloma, vamos a saber que se refiere al Espíritu Santo. Si nos encontramos con un signo que es fuego, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando del Espíritu Santo. Si hablamos de la nube, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando del Espíritu Santo. Wow. Por eso fíjense, en la consagración tan bello, el sacerdote pone sus manos sobre las ofrendas que van a ser transformadas en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hace esa sombra. Porque hace la oración de epíclesis, que significa que va a convertir el pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego acuérdense, la Santísima Virgen es esposa ¿de quién? Del Espíritu Santo. La rezamos en el rosario y dice el texto bíblico que la cubrió con su sombra. Ahí encontramos al Espíritu Santo. Si nos vamos a los primeros libros de la Biblia, no recuerdo cuál, para no echarles mentiras, encontramos que el pueblo de Israel, cuando ya estaba en el desierto, en el día nuestro Señor los cubría con una sombra. Estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo. Y en la noche era una columna de fuego para calentarlos. Estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo. Wow. Acuérdense que en Pentecostés el Espíritu Santo llegó y se posó sobre los apóstoles en formas de lenguas de fuego. Estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no es ni paloma, ni es nube, ni es fuego, ni es viento. Es una persona. Que se les quite esa idea. Ajá, pero estamos hablando del simbolismo en las Sagradas Escrituras. Claro. Por eso, si nosotros decimos, es que leo la Biblia pero no la entiendo, yo te entiendo que no la entiendas. Te entiendo que no comprendas. Ajá, pero sí te invitaría a que estudiemos, Sí. a que nos formemos, porque de otra manera, pues, vamos a decir, no entiendo y vamos a dejar ahí de lado. Y volviendo a mi mamá, déjenles platico, ya un día me dijo, yo ya leí toda la Biblia. Y yo no, mamá. Wow. ¿Verdad? Yo digo, no, a pesar de que tengo muchos años, es que un pasaje bíblico me llena tanto que lo saboreo, lo veo de un modo, de otro, y no lo he terminado de leer, pero siempre digo, Claudia, si Dios te llama, te va a decir, ¿acabaste la Biblia? Tengo que decirle que sí. Sí. Pero no es leer por leer. Exactamente, es que sí, a lo mejor qué bonito la gente que se compromete y lee la Biblia en un año, pero es que sí es de mucha, como mucha comprensión, ¿no? Sí. Entonces yo cuando leo la Biblia trato de hacer una oración al Espíritu Santo porque la verdad Sí. para mí sí está como muy complejo, o sea, ahorita estoy leyendo sabiduría y proverbios, porque son como muchas enseñanzas Sí. así en dos rengloncitos, ¿no? Entonces, pues quiero aprender, o sea, lo hago, pero de verdad que, pues no, yo creo que mejor me voy a un curso, a alguien Sí. que entienda y que me diga, ¿sabes qué? Así se maneja la Biblia, así se lee la Biblia. Ajá. Y es que sí tiene toda su importancia, no Claro. podemos nosotros, así humanamente y menos con soberbia, decir, yo lo me puedo. pongo, ajá, no, Sí, es con humildad. claro. Es con sencillez, es con oración, es con Santa Misa, es con sacramentos, es con confesión. Entonces va todo unido, no podemos hacerlo nada más así, ¿verdad? Entonces es esa parte del conocimiento y tenemos que relacionarlo con la cultura judía para poder entender, porque de otra manera no vamos a entender. Les voy a poner un ejemplo cuando dice el texto bíblico que es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Nosotros en nuestra mente luego se nos viene una aguja y decimos, no, pues es imposible. Claro. Pero el ojo de la aguja es una puerta que estaba en el templo, en Jerusalén, perdón, en la ciudad santa. Era una puerta porque recordemos que eran ciudades amuralladas. Entonces, si nosotros no conocemos a lo que se refiere, pues vamos a desvirtuar la palabra de Dios. Entonces, Exacto. el SEDEC tiene este proceso en la vida de la catequesis. Si nosotros nomás vamos a hacer la primera comunión, pues ya no conocimos a Dios Padre.
Claro. Ya no conocimos al Espíritu Santo, entonces nos vamos a quedar muy cortos. Y si nosotros recordamos que nosotros tenemos una vida humana, pero también tenemos una vida espiritual, entonces en la vida humana tenemos 3 años de jardín de niños, de preescolar, tenemos 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, tenemos 4 o más años de universidad dependiendo de la carrera, y tenemos aparte unos 3 años o más, no sé, en especialidad, y estamos hablando de 22 años. Claro. Y tristemente en la catequesis nos cuesta trabajo y se nos hace muchísimo el tiempo. Y esto que la catequesis nos va a llevar a la vida eterna. Entonces fíjense cómo le damos la importancia a lo humano y dejamos lo espiritual. Aparte, déjenme decirles algo. La gente se pone a estudiar y llega a ser un abogado y luego No ejercen. no ejercen. Y aquí estoy yo de ejemplo. No, y ha sido tan difícil y digo, no inventes, o sea, mejor hubiera estudiado esta carrera en catequesis y no me haya desvirtuado. Y entonces es lo que les quiero decir, a veces nos esforzamos y estudiamos tanto y al final terminamos trabajando en otra cosa. Y no es juzgar, solamente es un ejemplo y decirles que ayer yo les decía en las pláticas a las personas, la vida es así, de la mano de Dios es una y sueltos de la mano de Dios es otra. Sí. Y si como decíamos que el número 7 significa plenitud en la Biblia, y si nosotros vivimos los sacramentos y vivimos todo lo que Dios nos ha dado, entonces el hombre tendrá una vida plena. Aunque sufras, aunque tengas problemas, vas a tener una vida plena. Obviamente vas a tener tus caídas y tus tristezas y tus penas, pero en verdad créeme que tu vida va a ser plena y vas a estar feliz, aunque todo afuera esté hecho un caos. Así es. No, pues qué bonita manera de concluir el programa, Clau. Te agradezco nueva cuenta que hayas venido de nuevo aquí a tu programa Pregúntame. Y pues ya nos vamos a despedir. Pero más adelante tendremos más Claudia para que nos siga dando catequesis de otros temas. Y bueno, pues aquí están las puertas abiertas para ti. Gracias a Dios por permitirte llegar aquí y estar aquí conmigo. Y pues nada, gente preciosa, si quieren pues hacer alguna pregunta, ahí va a estar el video en mi plataforma de Facebook, me encuentran como Miss Gaby Game, y pues yo le hago llegar la pregunta a Claudia. Y pues nada, aquí la vamos a tener más adelante, así que pues les agradecemos de todo corazón que hayan recibido esta catequesis, esto que quiso Papá Dios que escucharan a través de la voz de Claudia. Y pues nada, nos escuchamos dentro de 15 días porque, bueno, les comparto, yo el próximo martes tengo inconvenientes, así que no voy a venir. Y pues nos escuchamos dentro de 15 días, el martes a las 2 de la tarde. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. ¿Te quieres despedir? Pues gracias porque se dan la oportunidad a ustedes. Dios me da la oportunidad a mí de venir aquí con ustedes y gracias que ustedes se dan la oportunidad. Y acuérdense, si ya no nos cruzamos en esta vida, Dios nos tiene un lugarcito en el cielo. Y si no nos vemos aquí, pues que nos veamos en el cielo. Así sea. Bueno, que Dios los bendiga, gente preciosa de Apostólicos. Hasta la vista. Bye bye. Pregúntame. Con Gabriela Galarzo Medina y Judith Texas Mena. Ahí vamos. Hasta la próxima. Ya vamos. Apostólicos. Muchas gracias, gente preciosa, por estar aquí. Y pues nada, me despido porque ya llegaron los del otro programa. Bye bye.